Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 17. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Versículo 24 dice, Hechos 5:24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Señor, tu palabra es bendita porque viene de ti. Gracias te damos, Señor, por oírla, por el privilegio que nos das de meditarla, de estudiar en ella. Señor, solamente yo te pido que mientras tu palabra es declarada, Señor, tú la acompañes con señales, con milagros, con prodigios y con todas las maravillas, Señor, que tú haces cuando tu palabra es declarada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de los Hechos, hermanos, no solamente vemos cómo el Espíritu Santo se mueve. En el libro de los Hechos no solamente vemos cómo Dios constantemente está haciendo algo, sino que en el libro de los Hechos vemos que las cosas se aceleran. Diga conmigo: acelerar. Las cosas se aceleran constantemente. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos vemos que el Evangelio, la difusión del Evangelio está en una completa aceleración. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia no paran de predicar a Cristo por aldeas, por ciudades, por regiones, por montañas, por la mar. Vemos que el Evangelio se acelera. Pero también vemos, a la par que el Evangelio se acelera, vemos cómo la persecución de la iglesia se acelera. Empieza a perseguirse a la iglesia, empieza a atacarse a los cristianos, empiezan a ser asesinados, empiezan a ser amenazados, y vemos cómo el pánico empieza a acelerarse, empieza a cundir por todas partes. Pero a la misma par que la persecución se acelera, también vemos en el libro de los Hechos que la iglesia no solamente se deja ser perseguida, sino que la iglesia comienza a actuar. Y en medio de la persecución y en medio de las amenazas, en medio de la muerte que los rodea, vemos también que la iglesia empieza a acelerar su vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes buscaban a Dios, ahora, cuando son más perseguidos, más se meten con Dios, más buscan de Dios. No paran, no descansan, sino que constantemente su vida espiritual se acrecienta. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que en los momentos de más lucha, en los momentos de más prueba, no es el momento para descansar y relajarse de buscar a Dios, sino que cuando más la batalla está en su fragua, cuando más la batalla llega a su punto grande, es en ese momento cuando más debemos buscar al Señor. Si me persigues más, entonces lo busco más. Si me atacas más, entonces clamo más. Porque entre más me hagas, más voy a demostrarte que dependo de la mano de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y por consecuencia vemos a una iglesia acelerada, vemos a una iglesia orando, vemos a una iglesia clamando, vemos a una iglesia reuniéndose. Por consecuencia todo ello, el que busca, encuentra. Y el que busca
manifestación de Dios también se acelera, porque ahora la iglesia, cuando está buscando, recibe de Dios. Ahora la iglesia, cuando está orando, el Espíritu Santo los llena. Ahora la iglesia, cuando está quebrantando su vida al Señor, el Espíritu del Señor ahí está. Cuando ellos oran, después que oran, el lugar se llena con el Espíritu Santo. Cuando ellos predican la palabra, Dios respalda esa palabra y todas las personas vienen a conocer a Jesús. Vemos cómo Dios se acelera también, porque debemos comprender una cosa, que Dios es un Dios de movimiento y de avance. Diga conmigo, avance. Ya dijo acelerar, ya dijo avance, y vemos que todo esto es un movimiento. Las cosas que Dios hace no se detienen y nadie las puede detener, porque Dios se está moviendo constantemente, Dios está acelerando, Dios está avanzando. El problema en el libro de los Hechos sucedía que los religiosos querían contener el poder del Señor. La religión organizada quería detener el avance de la obra de Dios. Pero déjeme decirle una cosa: cuanto más intentaban parar a Dios, más se daban cuenta que sus intentos eran en vano, porque a Dios no lo podían contener, a Dios no lo podían guardar, a Dios no lo podían embotellar, sino que Dios iba a mostrar su poder en todo momento y en todo lugar. Es por eso que cuando Dios empieza algo en alguien, cuando Dios inicia algo en alguien, nada ni nadie lo puede detener. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero déjame decirte, el movimiento de Dios es como cuando un tren está en marcha. Cuando el tren empieza a avanzar, nada ni nadie lo puede parar, nada ni nadie lo puede detener. Y yo estoy seguro que lo que Dios ha hecho en tu vida tiene la fuerza de un tren en movimiento. Querrán pararlo, querrán detenerlo, pero si Dios va contigo y Cristo es tu capitán, nada ni nadie lo podrá detener. Alguien puede alabar a Cristo. Entonces, en el libro de los Hechos hay aceleramiento por todas partes, pero también vemos que en el libro de los Hechos hay cambios sucediendo por todas partes. Hay cambios en la vida de estas personas creyentes. Hay cambios en la manera de pensar. Hay cambios en la manera de ver las cosas, porque ellos pensaban que el mensaje de Cristo solo era para los judíos, y se cerraron por un tiempo en ellos, y pensaron que el evangelio glorioso que era, solamente era para ellos. Pero Dios les vino a poner un modo de pensar diferente, y ahora Dios les viene a decir: no solamente es para ustedes, sino para todo aquel que crea. No solamente es para Jerusalén, no solamente es para Samaria, no solamente es para Judea. La bendición que yo tengo no es para un lugar nada más. La bendición que yo tengo es para lo último de la tierra, para todo lugar inimaginable, para todo aquel que clame el nombre del Señor. Así que ahora pensaban diferente y ahora entendían: Dios es para todos. Hay que llevárselo a todo el mundo. Hay que llevarlo por mar, hay que llevarlo por tierra, hay que llevarlo en la ciudad. Habían comprendido que tenían que cambiar su manera de pensar, pero también estaban cambiando su manera de actuar, porque ahora ya no actuaban en su nombre. Ahora ya no actuaban en sus fuerzas, sino que ahora actuaban en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Empezaron a usar el nombre de Jesús y las puertas empezaron a abrir. Empezaron a hablar en el nombre de Jesús y las montañas empezaban a moverse, porque ahora estaban actuando en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces tenemos que en el libro de los Hechos hay aceleramiento. En el libro de los Hechos hay cambios en la manera de pensar, cambios en la manera de actuar, pero también vemos que en el libro de los Hechos hay cambios de escenario. Hay cambios de escenario. Escúcheme bien. Donde las apariencias engañan. Cambios de escenario. Donde las cosas no son
lo que parece, donde la cosa no es tan mala como se ve. Cambios de escenario donde las situaciones no son para muerte, sino son para vida. Hay cambios de escenario donde parece que es pérdida, pero realmente es ganancia. Hay cambios de escenario donde lo imposible se hace posible. Hay cambios de escenario, iglesia, donde lo malo Dios lo cambia en bueno. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, dice la Biblia que había un hombre llamado Pablo que predicaba a Cristo, y lo único que hacía era compartir el amor de Cristo con los demás. Tanto se enojaron contra Pablo que en una de las ciudades llamada Iconio lo apedrearon. Y lo apedrearon tanto que dice la Biblia que lo dieron por muerto. Yo no sé cómo era el aspecto de Pablo, pero para que estos hombres razonaran que ya estaba muerto, sin duda que Pablo quedó sumamente golpeado, sumamente dañado. Y lo sacaron de la ciudad. Para ellos Pablo estaba muerto. El escenario era de muerte, el escenario era de derrota. Habían dado un decreto, habían dado un dictamen, ya está muerto. Pero dice la Biblia que Pablo no estaba muerto, sino que de repente se levantó y siguió predicando a Cristo. Ahí hay un cambio de escenario, porque lo que hicieron para muerte, Dios lo levantó para vida. Lo que hicieron para callarlo, Dios puso en Pablo un espíritu más grande. Hay cambios de escenario. Hay cambios de escenario. El hombre fabricaba fortalezas para detener el aceleramiento. El hombre fabricaba fortalezas para detener el avance. El hombre fabricaba fortalezas para impedir que el reino de Dios avanzara. El hombre hacía y hacía, pero por más que hacía, por más fuerte que fuera la cadena, el poder de Dios la destruía, el poder de Dios la quebraba, porque el Señor ya había estipulado un cambio de escenario para la vida de la iglesia. Yo te vine a decir en esta tarde, iglesia, tu escenario no es para muerte, tu escenario no es para derrota, tu escenario no es para frustrarte, tu escenario lo va a cambiar el poder de Cristo crucificado. Tu escenario, el Señor tiene el poder para darle vida, para darle fuerza, para levantarte aún de la misma muerte. Él tiene la fuerza para cambiar tu escenario. Hay tres escenarios que cambiaron en el libro de los Hechos. El primer escenario que cambia es en la vida personal. Diga conmigo, vida personal. Ese es el primer escenario que debe cambiar. Porque a veces queremos que cambien todos, amén, pero nosotros no queremos cambiar. Diga amén, diga ouch, diga ouch, aleluya. No diga nada, como quiera. Nuestra vida personal. A veces queremos que cambien todos. Y a veces pensamos que todos están mal, amén. Y juzgamos a todos, cuando no nos hemos dado cuenta que los del problema no son todos. Los del problema somos nosotros. Porque para aceptar eso, se necesita, como decía la canción, para aceptar que nosotros somos los del problema, se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Se necesita valor. Amén. Porque para enfrentar a los demás somos bravucones. ¿Verdad que sí? Es que tú esto, tú. Pero para enfrentarse a uno mismo, ahí es donde hay que sacar el valor. Y en la vida personal tenemos que comprender que el Señor quiere darnos un cambio en nuestro escenario. Y el cambio en la vida personal, el cambio de escenario en la vida personal, tiene que ser siempre con un encuentro con Jesucristo. Hay un hombre en la Biblia llamado Saulo. Saulo